simplemente me hinché, pero me hinché como nunca me había hinchado. Va, De hecho, estaba en la sala de espera, imagínate cómo estaba, que me senté justo al lado de unos chavales y de verme así se levantaron y se fueron. Yo empecé con la alergia a la piel del melocotón. Sobre los 18 años, pues un día comiendo frutos secos, pues me volvió a dar una alergia. Ya no tuve hasta los 26 en un viaje y me dio una reacción brutal. Y era un viaje express de coger un vuelo sábado y venirnos domingo. Por el camino, antes de ir al apartamento, pues fuimos a cenar, pedimos una pizza, íbamos al apartamento a descansar. Habían pasado como 20-30 minutos desde la cena y conforme me estaba duchando me picaba mucho el cuerpo. Me tomé mi antihistamínico, nos fuimos. Yo ya pues empezaba a notar más que se me cerraba la garganta y llevaba la adrenalina y allí en la calle me la puse. La ambulancia dijo que hasta dentro de 4 horas que no podía hacer nada. muy buenas y bienvenidos de nuevo a Food Talks. Hoy estoy con Ángela de Yecla en Murcia, que nos va a compartir su experiencia con algunas alergias desde pequeña, cómo ha ido añadiendo algunas y una muy importante y muy severa que ha añadido recientemente, que es la LTP, y una experiencia bastante, si me permites, traumática, bueno, relacionada con esta alergia, que tuvo un choque anafiláctico. Y ahora Ángela se presenta y nos va a compartir pues todo el proceso de las alergias que ha tenido desde la piel del melocotón, añadiendo otras entre medias hasta llegar a la LTP. Y pues vamos a ir charlando sobre su experiencia, cómo organiza sus viajes y cómo se va a preparar para evitar pues otro choque anafiláctico como el que tuviste o reaccionar mejor si te pasa otra Sí. vez, ¿no? Así que Ángela, preséntate y vamos hablando. Bueno, hola a todos. Soy Ángela y bueno, en 2020 fui diagnosticada con alergia a la LTP. Yo empecé con alrededor de los 10 años con la alergia a la piel del melocotón, que simplemente fue porque mi familia tiene una frutería. Entonces yo un día fui a darle un abrazo a mi tía y se ve que tenía pelillos del melocotón en la bata y entonces ahí me dio. Ya sobre los 18 años, pues un día comiendo frutos secos, nueces, en este caso, pues me volvió a dar una alergia y eso. Ya no tuve hasta los 26, que ahí ya en Ámsterdam, en un viaje, pues fui a un mexicano y yo pensando que estaba segura, pues comí y me dio una reacción brutal. Y después ya en 2021 me dio otra también bastante gorda y el médico me hizo las pruebas de la alergia y me diagnosticaron con la alergia a la LTP. Vale, que para que la gente que vea este vídeo nos siga un Sí. poco, primero explícanos un poco las reacciones que tuviste, porque cuando abrazaste a tu tío con los restos de, digamos, los pelillos de melocotón en el Sí. delantal, ¿qué reacción te dio? ¿Como picazón o no podía respirar? Sí, picazón. A mí siempre me ha dado picazón, siempre. Y las últimas sí que me he ido hinchando muchísimo. Y la última ya, pues que no podía respirar. La última que me dio, no eso. Ha sido como avanzando todo. Va, y la LTP, ¿puedes explicar un poco qué es? Sí, bueno, pues la LTP es una proteína que tienen los vegetales. Tienen tanto verduras como frutos secos, incluso también lo tiene el látex. Ah, ostras, o sea, también es alérgica al látex. Sí, Vale. Buah, aquí se me ocurren mil preguntas. Vamos por pasos. Es decir, la LTP, digamos, es la prima de la profilina. Yo soy alérgico a la ujú, profilina. sí, Lo único que la profilina, por suerte, es termosensible, con lo cual, si yo claro, combino esa verdura o esa fruta, se rompe, se desnaturaliza y no me da alergia, ¿no? La LTP es sí, resistente al calor, con lo cual
aunque exacto. se cocine, pues no vas a poder comerlo, ¿no? Claro, sí. Va, y am, cuando te dio esa alergia brutal en Ámsterdam, por ejemplo, ¿también Sí. fue anafilaxia o fue solo hinchazón? No, simplemente me hinché, pero me hinché como nunca me había hinchado. Los ojos, la nariz, todo, todo el cuerpo, sí, sí. Va, De hecho, estaba en la sala de espera, imagínate cómo estaba, que me senté justo al lado de unos chavales y de verme así se levantaron y se fueron. No sé qué te pensarían, pero por si les contagiabas, ¿no? Madre mía. sí, sí, Esa es una anécdota que, aunque en ese momento seguramente no lo fue, así contada, pues es divertida sí, porque al sí, final sí. debe de ser impactante, ¿no? Ver las consecuencias de que te dé una alergia así. ¿Y Ujú. ya viajabas con medicación por entonces? No, No. nunca me habían dicho nada, la verdad. Va. Y ahora supongo que sí que ya viajas con... Ahora sí, ahora sí. Ahora, pues, con los antihistamínicos y las dos inyecciones de adrenalina. Claro Hay que que esto ir. ya no se separa de ti, supongo. Lo llevas No, siempre. a partir de ahora va conmigo donde sea. Claro, porque entiendo por las reacciones que has explicado, sobre todo la del abrazo con tu tío, es decir, tú no solo no puedes comerlo, sino que, digamos, por, no sé cómo se llama, transmisión aérea o vía inhalada, también te da alergia, ¿no? Estos alimentos. A ver, yo el melocotón, sinceramente, desde que me pasó eso, le he cogido una manía que digo, es que no quiero ni verlo. Es verdad. Luego paso por fruterías y ya la cabeza, el olor, como que me da por que me pica. Entonces, yo no he querido, no, no. Sí, te entiendo perfectamente porque a mí esto me pasa con el pescado, que cuando voy Sí, a comprar al supermercado bueno, paso por la pescadería y es como que noto, sobre todo en las mejillas oh, y demás, ¿no? Es sí, sí, una pasada. Y cuéntanos un poco, porque claro, por lo que dices, eres una persona que le gusta viajar, que viajas sí. y esto, digamos, hasta día de hoy no te ha impedido am, seguir viajando, pero desde la última experiencia, ¿no? En Cardiff que me comentaste, pues es como que ahora te da un poquito más de respeto. Sí. Cuéntanos un poco Bueno, qué pasó, cómo pasó. bueno, pues eso. Era un viaje express que íbamos a ir a Bristol y a Cardiff, en plan de coger un vuelo sábado y venirnos domingo. Eh, y fuimos eso, primero a Bristol, todo súper bien, y ya por la noche a Cardiff, para ver al día siguiente todo Cardiff. Y por el camino, antes de ir al apartamento, pues fuimos a cenar y yo siempre tiro por cosas seguras, pero tampoco fueron muy seguras. A lo mejor también fue error mío de no preguntar, porque tampoco nunca me había dado así tan gordo. Entonces digo, bueno, pues vamos a una pizzería. Pero también hay que tener en cuenta que estamos en otro país y que a lo mejor allí no cocinan como cocinan en España. Pues pedimos una pizza, nos la comimos tranquilamente y ya íbamos al apartamento a descansar y estábamos allí. Habían pasado como 20-30 minutos desde la cena. Y yo me empecé a notar la boca como que me picaba un poco, pero digo, no sé, a veces también me pasa. Y nada, fui a la ducha y conforme me estaba duchando, me picaba mucho el cuerpo. Y ya ahí, pues, eso. A mí también me suele, cuando me da, me pican mucho los oídos por dentro. Y como que las orejas se ponen muy duras. Entonces ahí yo ya dije, ostras, ya está. Me tomé mi antihistamínico y no me nada, pasaron unos minutos y me empecé a notar la garganta, que yo en la garganta nunca me había notado el hecho este que se me cerrase. Y yo iba con mi pareja
y le dije, nos tenemos que ir corriendo. Mm, y cogimos, nos fuimos y no sabíamos dónde ir. Yo ya pues empezaba a notar más que se me cerraba la garganta y llevaba la adrenalina y allí en la calle me la puse. Y, y Abraham, mi chico, llamó a la ambulancia. La ambulancia dijo que no, que hasta dentro de 4 horas que no podía hacer nada, que iba a avisar a un taxi, pero que no sabía si iba a poder ir. Pues nada, yo me empecé a encontrar bastante mal al haberme puesto la anafilaxia. Sí que noté que la garganta ya se me había abierto, pero me empecé a encontrar muy mal. No sé si seguían siendo los efectos de la anafilaxia, que eso, no tenía fuerzas, me tiré al suelo porque no podía, me empecé a encontrar muy mal del estómago, me empezó a dar mucho frío, estábamos ahí tirados en la calle que no sabíamos qué hacer. Y ya un chico que vivía por allí pasó y nos vio y nos dijo que si nos podía ayudar en algo. Y entonces él vio el panorama y nos llevó al hospital. O sea, os ayudó un ciudadano de Cardiff que pasaba por ahí Sí, y un no la ángel, como ambulancia. yo digo. Sí, sí. Es que se me ha puesto la piel de gallina. Son los ángeles que te encuentras por el viaje, ¿eh? Qué pasada. Sí, ¿Y en el sí. hospital te atendieron rápido o cómo fue? ¿Pues estuviste ingresada? Pasaron, ¿Pasaste ahí la noche o...? pasé ahí la noche. Sí que tardarán como media hora, encima es un sábado, que los sábados las urgencias pues están llenas y nada, cuando me pasaron pues sí que me estuvieron, tuve que estar como 6 horas porque dicen que si te inyectan la adrenalina te tienen que estar controlando, entonces pues me controlaban el corazón, sin parar de tomarme la tensión, también me hicieron unos análisis de sangre, allí sí que no me llegaron a dar nada, me tenían en observación. Vale, o sea, un tema más de seguridad y control porque tú ya te habías mm, hecho todo la gestión de la alergia, te la habías hecho tú de antemano, ¿no? El antihistamínico antes de Claro, irte y la adrenalina sí. cuando de esto. Buah, es que no puedo ni pensar el miedo que Buah, pasaríais y también tu pareja, ¿no? Porque era la primera vez que pasaba algo así. ¿Cómo sí. reaccionó él? Pues él rápido, pues igual, se puso también nervioso, obviamente, Ujú. pero sí que él llamaba sin parar de llamar hasta que nos cogió el teléfono a un hospital para el tema de la ambulancia y eso, y conmigo todo el rato. Muy bien. Y espera, estoy yo también un poco en shock porque a mí personalmente no me ha pasado nunca de tener que llegar a pincharme la adrenalina, aunque me dio alergia durante un vuelo en un avión, Sí, lo pero escuché. el antihistamínico por suerte Oh, me salvó, pero mi expareja sí tuvo que pincharse una vez la adrenalina y la verdad es que es algo, bueno, cómo reaccionas, ¿no? De hecho, nos fuimos del hotel y volvimos a casa porque por seguridad, ¿no? Pero tú estabas lejos. Am, sí, ¿Qué crees que fue? Porque, claro, una pizza evidentemente tiene verduras, lleva tomate. Cuando pides una pizza, por ejemplo, ¿pides una pizza bianca, es decir, sin el tomate? ¿O cómo lo haces? Porque, claro, la LTP supongo que está en el tomate, en los sí. champiñones, las alcachofas, todo esto puede contenerla. Claro, yo siempre pido, a ver, sí que a mí el tomate nunca me ha dado ¿Vale? reacción. Sí que siempre pido una pizza muy sencilla, a lo mejor que lleve tomate, queso y jamón york. Vale. ¿Y crees que puede haber sido la contaminación cruzada con otros, es decir, que les cayera algo que simplemente, como pasó con tu tío, que tenía el delantal con los pelillos del melocotón, pues que en los guantes que usaban hubiera restos de otra verdura o algo? Puede ser eso o como ya he comentado antes, que ellos cocinen con algo
con otro tipo, por ejemplo, aquí tenemos el aceite de oliva, pues a lo mejor allí el tomate le echan cualquier tipo de aceite, por ejemplo, un aceite de maíz, porque yo soy alérgica al maíz. No sé. También me hubiese gustado ir al restaurante a preguntar, pero cuando abrían eran las 2 de la tarde y era cuando nos teníamos que ir al aeropuerto. Y he intentado pues también de alguna manera contactar con ellos. Por teléfono no he podido. Envié un email porque vi el restaurante que era y los emails me los devuelven. Entonces no he encontrado la manera de contactar para preguntar si llevaba algo y así, porque normalmente cuando tienes una alergia así, yo creo que es importante, aunque hayas ido al restaurante, pues ir después a preguntar. Es decir, a preguntar para averiguar un poco y entenderlo, ¿no? Claro, sí, Porque tú les dijiste algo, que tenías alguna alergia antes de pedir la pizza. no, Vale, ok. No, no, no pasa no, nada. O es sea, que nunca me esto, había pasado así. Pero bueno, a partir de ahora aprendemos a esto. es decir, ahora me contaste que os ibais a Croacia. Sí, justo ¿Cómo? esa semana cogimos los vuelos y ahí veremos a ver. Pero, o sea, al final es un poco lo que hablamos eh, cuando me contactaste por Instagram, ¿no? Que estuvimos hablando un poco de que quizás, es decir, eh, una situación así te puede entrar el miedo a viajar y es totalmente comprensible y lógico, pero Sí. creo que sigue siendo posible viajar y supongo que ahora vas a preparar el viaje también un poco distinto. ¿Qué vas a hacer que no hiciste para ir a Bristol? Preguntar, preguntar. Yo sé que a veces da reparo preguntar, pero hay que hacerlo. Ujú. Llevar la información. Sí que en otros viajes he llevado una tarjeta, fui a Rumanía y me hice una tarjeta con los ingredientes, pero en este caso también confié que, que allí se habla inglés, que es más fácil entendernos, entonces pues no preparé nada, pero eso ya obviamente lo voy a hacer. También pues localizar hospitales, Ujú. tener guardado algún número de taxi Claro, o la aplicación Uber también es muy importante. sí, sí, sí. Y el kit siempre lo he llevado. Ujú. El seguro también, yo siempre que voy de viaje me hago un seguro por lo que pueda pasar. Y Claro, también llevo, en el caso de Europa, la tarjeta sanitaria europea. claro, muy Eso bien. sobre todo. Sí, sí. Sí, Es que esto, de verdad, Ángela, es decir, eres la primera persona con una alergia a la LTP con quien puedo hablar, pero también la primera persona que comparte una experiencia de anafilaxia, ¿no? Y la verdad es que de ujú, aquí seguro que se puede aprender muchísimo. Estos consejos que estás dando son súper interesantes. Además, a veces incluso es algo que ni te lo planteas antes de que te pase algo así, ¿no? no, no. Es un punto de inflexión, ¿no? Sí, sí. Y Sí, sí. También quería añadir que cuando viajemos con amigos o gente así que tampoco tenemos mucha confianza, también es muy importante avisarles de que de lo que tenemos alergia. Por ejemplo, pues si tienen alergia a cualquier fruto seco, pues decírselo y que vas acompañado del kit con la adrenalina y también explicarles un poco lo que tienen que hacer. totalmente, Eso es porque importante. sí, sí, es Sí, decir, en una situación como la que tú afrontaste, ¿no? En la que te puede ir la vida, mm, sí, bueno, se crea una tensión y unos nervios que quizá te pueden bloquear, ¿no? Con lo cual, si ya lo sabes de antemano, no tienes que aprenderlo en ese momento y ya puedes actuar. claro, Sí, 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 muy bien. Sí, sí. sí, sí. Y
A nivel de aerolíneas con vuelos cortos, quizá no, pero yo recuerdo que una vez volviendo de Israel, am, la azafata informó de que había una persona muy alérgica a los cacahuetes y que por favor no abriésemos las bolsitas. Bueno, ya no los Sí. repartieron, pero que si alguien los tiene, que no los abriera. ¿Tú también, a partir de ahora, cuando entres en un avión, comentarás esto o no es necesario porque por vía oral, digamos, no te da esa alergia? Es decir, si hay cacahuete o frutos secos en el ambiente, bueno, cacahuete no es fruto seco, pero... A mí eso no me ha afectado, pero sí que está bien comentarlo. La verdad que sí. Ujú. Ok. Claro, es como, incluso después de una experiencia así, es casi como que te creas un protocolo de acción para poder seguir viajando, ¿no? Porque al Brutal. final, no, bueno, al menos para mí no sería una opción quedarse en casa y está claro que para ti tampoco lo es, porque vais a ir a Croacia y va a ir todo súper bien. No, Pero la verdad es que sí que te mantiene más alerta, ¿no? exactamente. Muy alerta. Yo Sí. ya, esto, tengo todo apuntado, lo que tengo que hacer para que no, para que lo tenga todo bien y que no pase nada. Que no tiene por qué pasar, pero es mejor así. Sí, no, al final es decir, esto es una reflexión que estaba haciendo el otro día, estaba preparando unos reels que quiero compartir y estaba preparando unos sobre si nosotros somos desconfiados o no. Y creo que a veces se nos ve como desconfiados porque preguntamos mucho, pero al Sí, final, primero es para el bien de nuestra salud y para el bien de quien nos acompañe, exacto. para evitarles situaciones como esta que viviste, pero segundo, es como el juego del teléfono, ¿no? Tú le dices al camarero, oye, yo soy alérgico a esto, y el camarero lo traslada al cocinero, con lo cual quizás por Sí, ahí ya se pierde algo de información o se modifica algo, ¿no? Porque tenemos claro. tendencia a añadir. Y nosotros Sí. decidimos comer ahí, con lo cual yo creo que somos muy confiados, porque confiamos en esa Somos persona. demasiado. Claro, Sí, ¿cómo lo ves tú? sí, sí. Yo lo veo así. Es que se puede escapar cualquier detalle. Ujú. Por eso yo pienso que si vas a comer a un sitio, siempre llevarlo impreso y que el camarero también se lo dé al cocinero. Ajá, sí, sí. Está muy bien. De hecho, yo a veces les he dado el teléfono diciéndole, llévatelo dentro con la tarjeta Ujú. de viaje para que lo lea todo el mundo que me tenga que hacer algo en mi plato, que lo lea. Sí, 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 la verdad que sí. muy bien. ¿Y aquí en Croacia vais a ir por libre o vais a ir en un viaje, un paquete de estos que te organiza lo que vas a ver? No, vamos por libre. Vale, Sí. ok. Pues si no, también el guía supongo que es importante avisarle y demás. Sí, sí, cuando estuvimos en Rumanía lo ponía en plan en el formulario que si éramos alérgicos a algo y Ah, tal. vale, muy bien. Sí. Muy bien. Y por aquí, por Murcia, ¿tienes ya algún restaurante identificado en el que te sientes segura y demás? ¿Te crees que es más fácil aquí? La gente, supongo que te habrás encontrado con gente muy comprensiva y con otras que no lo son. Sí, a ver, yo la verdad que por aquí no tengo ningún problema y muchas veces pues obviamente lo digo y y ante eso pues es que sí que muchas veces dice, porque yo soy alérgica a la lechuga y eso es como, quiero esto pero lo quiero sin lechuga y a lo mejor se piensan que es que eres muy tiquismiquis Mm, y esas cosas como una señorita, "Ala, pues sin lechuga", ya. cosas así. Los prejuicios, de la gente. Sí. Sí, sí. Esto, me acuerdo, me pasó en un hotel en Ribadeo, en Galicia, que les dije que, bueno, evidentemente yo quería carne, porque no puedo comer Claro, pescado, obvio. pero les dije, oye, que veo que hacéis pescado, que también obvio ahí, pero por favor, tened
cuidado porque soy alérgico. Y el camarero me dijo, ¿eres alérgico o no te gusta? Porque es distinto. Uf, Y luego le enseñé la inyección y dije, no, yo voy en serio. claro. Claro, son estas cosas que al final, según cómo otras personas tratan esto, te afecta a ti. Oye, eso no se tiene en cuenta, ¿no? Sí, Sí. la Y, verdad que sí. También se me ha olvidado comentar que a mí lo de la alergia me ha dado en varios viajes. Sí que no ha sido tan esto, pero lo tengo ahí marcado porque eso también te condiciona un poco el estar alerta con el tema este del melocotón. Eh, en el viaje de fin de curso del colegio, fíjate, eh, me dio una reacción alérgica, pero de estas flojitas, pero tú eres un niño, entonces, pues ya. como que eso se te queda ahí marcado. Y eso fue porque cogí una fruta que a lo mejor no se había ni lavado, me la comí y me dio. O sea, pero entonces tú ya sabías la alergia del melocotón. Sí, Porque sí, es decir, sí. siendo alérgica a la LTP, ¿sigues pudiendo comer algunas frutas o has tenido que eliminarlas todas? No, yo como lo que más seguro es para mí. Sí que antes comía manzana y hasta hace 2 años ya yo me empezaba a notar un picorcito y dije, Fuera, ¿no? no. Ahora sí que como piña, mango, coco, cosas que no son tan similares al melocotón, a la manzana. Y a ver, así, lo que sí que intento comer fruta estando acompañada, no vaya a ser que me pase cualquier cosa. Claro, es decir, que estando sola no te encuentres en una No, situación como no, la de Cardiff, ¿no? Porque además es curioso que siendo una alergia tan fuerte, te diera con, es decir, no fuera inmediato, ¿no? Es decir, fue algo increciendo, pero sí, pasó pero casi media hora entre la pizza y sí, la reacción fuerte, ¿no? Eso sí, es interesante porque en otras personas que he hablado, el otro día entrevistaba, que la compartiré, bueno, cuando se comparta esta ya se habrá compartido la otra, sí, pero entrevistaba a una chica que es alérgica al cacao y también ella ha afrontado alguna situación así, no llegando a este punto, al menos no lo compartió en la entrevista, pero claro, es que es delicado y sobre todo estar solo a afrontar esto debe ser... mm, sí, me sale una palabrota, que debe dar mucho miedo. Sí, 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 sí. sí, Sí, sí. sí. Ostras, pues Ángela, primero de todo, muchas gracias por compartir tu experiencia. Creo que es una experiencia que nos puede ayudar a muchísimos a, digamos, recuperar esa alerta, ¿no? Porque al final, yo ahora llevo casi 2 años viajando por toda Europa sin parar y tal, y Sí, como que te relajas un poco. También he sido muy estricto con el tema del gluten. Yo antes iba a restaurantes que ofrecían opciones. Ahora quizá ya no lo hago tanto porque el riesgo es, es mayor, ¿no? Y también estoy viviendo en una furgoneta y no es lo mismo encontrarse mal aquí que encontrarse mal en la exactamente. casa, creo. Pero sí que es verdad que a veces te relajas un poco, empiezas a confiar y escuchar que a alguien le ha pasado una cosa así tan grave es como que te hace reflexionar y decir, vale, a ver, Santi, que todavía eres alérgico a esto y todavía tienes estos problemas, Sí, no te relajes, ¿no? O sea, al sí, fin, a veces tendemos a relajarnos. sí, sí, sí. A mí, Ángela, me gusta cerrar las entrevistas con pidiéndole a la persona que entrevisto, pues un consejo, aunque tú has dado ya muchísimos y has dado un poco, has compartido los aprendizajes que has tenido y lo que vas a hacer para tu próximo viaje para mitigar o evitar una situación de riesgo como esta. Si Sí. a alguien, por ejemplo, a mí o a cualquier otra persona le diagnostican alergia a la LTP y tiene unas reacciones como las que tú tienes,
¿Cuál sería Mm, tu consejo para alguien que es nuevo en esto? Es decir, aparte de todo lo que has dicho ya, que es sí. súper valioso, ¿qué le dirías a esa persona que te llama y te dice, Ángela, me han diagnosticado el ETP, estoy perdido? Mm, que no está perdido, que no hay que hacer que estas cosas nos limiten, que siempre comuniquemos tanto a nuestros amigos, familia, nuestros compañeros de trabajo y siempre preguntemos, porque yo ya te digo, muchas veces nos da vergüenza, reparo, que hay que ser pesado, pues hay que serlo y no más vale que no nos pase nada y que sé que a veces vamos a estar en constante alerta y que si se necesita, porque a veces una experiencia así fuera de un país puede resultar un poco traumática, que si lo necesiten, que busquen ayuda, que hablen con un psicólogo también. Es muy importante eso. Pues ya habéis oído, Ángela, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, sobre todo por compartir también tus aprendizajes después de una situación tan grave como la que tuviste en Cardiff, en la que no solo te dio un ataque de anafilaxia, sino que te encontraste con que los servicios médicos no respondieron como uno espera, que al final una ambulancia te dice tardo 4 horas y te voy a mandar un taxi, pero no sé si va a venir. Esto la verdad es que tiene que ser bastante desalentador y debe de incrementar, ¿no? Debe ser un multiplicador del nerviosismo que tienes en ese momento. Y ya habéis oído, no no dejéis que esto os impida seguir viviendo y la única forma de hacerlo es comunicándolo, compartiendo con tus amigos, explicando dónde tienes el kit de emergencia y cómo usarlo sobre todo. Y también si creéis que esto puede suponer una barrera más grande de la que vosotros mismos podáis superar, pues buscad ayuda externa porque al final esta es una condición que evidentemente tiene sus límites, pero al final el mundo también está abierto a personas como nosotros y como habéis visto, siempre hay esos ángeles que te van a ayudar y no solo para salvarte la vida o ayudarte a llegar al hospital, sino también para prepararte algo de forma segura, totalmente aparte y demás. Y para ello, también algo muy importante que ha dicho Ángela es que quizá para superar esta barrera lingüística, pues os llevéis una tarjetita prescrita desde casa en la que expliquéis vuestras condiciones dietéticas, digamos, y podáis compartirla con el camarero para que incluso se la lleve dentro de cocina y lo comparta con el cocinero, que es el quien va a tener que preparar vuestro plato de forma segura. Así que gracias de nuevo, Ángela, por tu tiempo, por querer compartir esto, porque al final no siempre es fácil abrirse al mundo con estas experiencias y espero que esto sirva de aprendizaje para tantos otros. Seguro que sí. Y nada, que tengas muy buen viaje en Croacia y espero que sea un viaje del que vuelvas con una sonrisa diciendo, guau, quiero seguir Sí, viajando. esperemos que sí. Muy Muchas bien. gracias. Gracias a ti.